Buenos días, teacher. Buenos días, compañeros. Esta vez yo voy a hablar sobre el libro titulado Ciudad de Invierno, escrito por Abdon Uvidia. En mi opinión personal, el libro ha sido muy interesante. Me ha gustado demasiado. Y no solo porque sea cortito, sino porque es corto, pero te llega a decir demasiadas cosas, te da a entender demasiado y a reflexionar mucho, puesto que el autor detalla cada característica de los personajes, del lugar o de la época en la que se desarrolla el libro. Y eso hace que el libro se vuelva más interesante cada vez. El libro te hace reflexionar sobre tus inseguridades, sobre los problemas que vive la sociedad, sobre que juzgamos al libro por su portada, que solo suponemos y no investigamos la verdad nunca, que acusamos a alguien sin saber lo que hizo, que simplemente guardamos rencor a personas que no nos hicieron nada y que si los hicieron, pues somos humanos y cometemos errores. Pues bien, pero ¿quién es Abdon Uvidia? Abdon Uvidia es un escritor, narrador e investigador ecuatoriano. Él nació en 1944 en la ciudad de Quito. Es uno de los autores más reconocidos y destacados de su generación. Abdon Uvidia empieza a escribir sus primeros libros entre 1965 y 1968. Este libro se escribe en 1977 de la mano de la editorial Círculos de Libros. Es una de las obras más destacadas del autor. Está traducida en idiomas como el ruso, el griego y el italiano y transcritas por más de 20 veces en estos idiomas. Abdon Uvidia se caracteriza por tener una forma de demostrar sus obras muy especiales. Lo hace con su esencia. ¿Cuál es su esencia? Pues bien, su esencia es describir a la ciudad de Quito, describir a su hogar, describir el hogar en donde nació, empezando desde las clases sociales, desde la alta, la media baja y la pobre, empezando desde un graffiti hasta los edificios más caros de la ciudad. Pues bien, ¿pero de qué se trata la obra? La obra se trata sobre, pues todo empieza describiendo la ciudad. Describe a la ciudad de Quito, a sus paisajes, a sus montañas, a las calles, a las personas, a los habitantes de la ciudad. Describe la parte bonita y la parte fea. Describe las clases sociales, como bien dije antes. Pero todo empieza en un café en la ciudad de Quito. Empiezan con amigos charlando en un café. El nombre del protagonista, por cierto, nunca aparece en la historia. Pues el problema aquí es Santiago. Santiago realiza una estafa. Todo se da en la época del boom petrolero, cuando el Ecuador surgía bien. Santiago hizo un fraude. Santiago era una persona emocionalmente mal, pues él no se establecía en una relación, trataba mal a las personas y era mediocre, por así decirlo. Entonces no sabían cómo hizo o pudo realizar esa estafa. Se había ganado millones. Entonces el rumor recorrió hasta el café, donde estaban sentados los amigos. Eran 4. Pues bien, los amigos estaban ahí hasta que llegó Santiago. Santiago llega todo apresurado y así puesto una capucha y llega y les cuenta lo que pasó. Entonces dice, no es apropiado aquí. Se fueron al carro a hablar. Luego de unas horas de hablar y recorrer toda la ciudad, pues llegan a la conclusión de que Santiago no debe entregarse a la policía. Bueno, al menos eso pensaba Andrés, que era uno de los amigos. El protagonista se hizo cargo de Santiago, pues todos pensaban que él era el indicado de encargarse de él por unas semanas en su casa. La verdad es que el protagonista, hablemos de él, tenía una familia, tenía 2 hijos, Susanita y el otro que se llamaba Santiago, si mal no me acuerdo. Sí, era Santiago. Pues bien, Susana, que era su esposa, estaba enojada con el protagonista por no avisarle de los planes que tenía. Cuando llegó a la casa Santiago, cambiaron radicalmente las cosas. Empieza el problema. El protagonista empieza a temer de sus inseguridades, empieza a tener inseguridades, empieza a desconfiar de Susana, empieza a tratar mal a sus hijos, empieza a quedarse en el trabajo. Pues bien, Santiago, Susana y el protagonista eran amigos de la infancia, amigos del colegio, amigos de la escuela. Se conocían demasiado. Entonces Susana y Santiago, ellos comenzaron a tener una relación estrecha, o sea, una relación muy íntima, a la cual el protagonista la vio mal.
Cuando la ve mal, el protagonista comienza a sentir celos, comienza a atacar a Susana y no a Santiago. Entonces se vuelve más agresivo, más grosero, más impulsivo con Susana. La relación, él pensaba, ¿qué pensaba el protagonista del amor? Pues en esta historia el protagonista piensa que el amor es costumbre, simplemente que es una costumbre que todos debemos llevar o que cuando nos casamos simplemente es cotidiano. El amor es porque sí, porque ya nos existe y nos une eso y ya no siente nada. Susana. Susana era una mujer muy aventurera, hasta que se casó con Santiago. Cuando se casa con Santiago y tiene sus hijos, pues Susana se vuelve una ama de casa común y corriente. La historia continúa y Santiago y Susana empiezan a llevarse mucho mejor, hasta que una tarde sus hijos tenían que irse a vacunar y Santiago los lleva a vacunarse. Pero la verdad es que no era así, sino que el protagonista suponía que Santiago la llevó, entonces armó el problema en la mesa a la hora de comer y Susana le dice no, pero es que mira, mi mamá los llevó a hacerse vacunar, entonces se calmó. Al día siguiente, el violín de Susana estaba fuera. Ella tocaba el violín y hace muchos años que lo dejó de hacer. Entonces Santiago le pidió que le tocara algo y el protagonista se puso como loco. Entonces ocurrió la primera pelea y fue la última. ¿Por qué? Porque el protagonista, eh, tanta fue su inseguridad, tanto fue que él se traumó con que Susana le era infiel con Santiago, que a la final del día, pues su inseguridad creció demasiado y sus celos aumentaron. Ya no podía controlarse. Finalmente, el protagonista, al ver la reacción de Susana, de Santiago, cuando no pasaba nada, la verdad es que eran amigos y no pasaba absolutamente nada. Entonces el protagonista habla con Andrés, con uno de sus amigos, y le dice, mira, está bien, pero ya llévatelo de la casa. Entonces Andrés dice, bueno, dale, yo me llevo de la casa a Santiago. Bueno, pero el protagonista no acepta. El protagonista quiere ver qué más pueden llegar a hacer. ¿Qué más le pueden llegar a hacer, supuestamente? Sin embargo, nada de esto sucedió. Susana y Santiago nunca fueron nada. Sus hijos quedan abandonados al final por los celos de su padre. El protagonista se marcha del país después sí, de contar todo a la policía. Llama a la policía desde el aeropuerto y arrestan a Santiago. Susana se queda sola con sus hijos y el protagonista se marcha. Se marcha del país para nunca más volver. Tan grandes fueron los celos que hicieron que el protagonista tomara esta decisión, dejando de lado su hogar y el amor que supuestamente tenía con Susana. La verdad es que este libro yo lo recomiendo para jóvenes entre 15 y 16 años, puesto que es un tema que creo yo que va para nuestra sociedad, que es un tema que engloba mucho ya, no sé, el tema del amor, como que sí sé, no conocemos absolutamente nada del amor, pero creo que este libro nos da a conocer mucho más de cómo pueden ser las personas cuando están celosas, de cómo pueden ser nuestras inseguridades al saber que nos van a quitar a la persona que amamos. Y yo creo que entre 15 y 16 años sería la edad exacta para poder conocer esto. Gracias.